¿Quién tiene el valor real de plantarle cara a Denzel Washington? Hablamos de uno de los titanes más venerados del planeta, el hombre que nos regaló Training Day, la fuerza de Malcolm X y la emoción de Fences. Es adorado por su intensidad, su presencia que llena la pantalla y esa habilidad única para transformar cada rol en una cátedra de interpretación. Durante más de 40 años, ha dejado una huella imborrable en el cine americano con una moral de hierro, cimentando su leyenda en la excelencia pura, la disciplina militar y el respeto sagrado. Pero ojo, que tras esa fachada de sabiduría, elegancia y calma zen, habita un carácter que no perdona. Denzel no aguanta la falta de seriedad, detesta la mediocridad y jamás da su brazo a torcer cuando se trata de sus principios. Aunque ante las cámaras luce una compostura de caballero, de puertas para adentro ha tenido roces tan brutales que dinamitaron para siempre su relación con algunas de las estrellas más grandes. Desde la ley del hielo y silencios incómodos hasta barreras ideológicas y vetos definitivos, Denzel ha dejado claro que su respeto es un privilegio que se gana, y perderlo trae consecuencias graves. ¿Quiénes son esos actores que Washington tachó de su lista? Vamos a destapar los nombres, los motivos y por qué fueron exiliados del universo de uno de los intérpretes más influyentes del cine actual. Número 6. Russell Crowe. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Félix. La fricción entre Washington y el gladiador Russell Crowe tocó techo durante el rodaje de American Gangster, donde ambos fueron seleccionados para encarnar a Frank Lucas y Richie Roberts. Lo que pintaba para ser un duelo épico entre dos ganadores del Oscar, acabó destapando una rivalidad profesional que apenas podían ocultar. Eran como el agua y el aceite. Washington aparecía con los deberes hechos, un método quirúrgico y un respeto absoluto por el oficio que ponía orden en el caos. Crowe, por el contrario, era una bomba de relojería, nutriéndose del conflicto, provocando situaciones tensas y a veces pisando la línea de respeto. Denzel trabaja con una dignidad y un enfoque que asustan, comentó Harry Savitz, director de fotografía. Mientras que Russell parecía alimentarse de la confrontación y el estrés de una forma que ponía a todo el equipo de los nervios. El punto de no retorno ocurrió cuando acusaron a Crowe de maltratar verbalmente a los técnicos. Para Washington, eso fue cruzar la línea roja. Su filosofía del cine tiene una regla de oro. Todo el mundo, sin importar su cargo, merece un trato digno. Aunque no montaron un circo mediático, Denzel cortó por lo sano, y desde aquel momento la relación se congeló, creando una distancia imposible de salvar. La cordialidad desapareció, y Russell Crowe fue borrado permanentemente del mapa de Washington. Porque en su mundo, ser un genio no te salva. Si no tienes carácter y educación, estás fuera. Número 5. Sean Penn. El choque entre Denzel Washington y Sean Penn no fue de gritos, pero sí profundo. Una grieta ideológica que creó un abismo insalvable entre dos gigantes con talento de sobra, pero con formas de ver la vida radicalmente opuestas. En las décadas de los 90 y los 2000, peleaban por los mismos guiones, personajes densos, con carga política y bramas de peso. Pero mientras Denzel optaba por el camino de la discreción, predicando con el ejemplo y el trabajo duro, Penn prefería el megáfono, la pancarta y el discurso incendiario. Washington apuesta por cambiar el sistema desde las entrañas mediante la calidad de su arte y la coherencia de sus actos. Penn defiende que un actor tiene la obligación moral de usar su fama para atacar públicamente las injusticias sociales del momento. Denzel cree que lo que cuenta es la obra, explicó el productor Scott Rudin, quien coincidió con ambos en distintos proyectos. Sean insiste en que un actor debe posicionarse políticamente sin tapujos. Son filosofías que no casan. La tensión subió de nivel cuando Penn comenzó a lanzar dardos en prensa, criticando, sin decir nombres, a los colegas que no se mojaban en política. Washington se dio por aludido y le dolió. No tanto por pensar distinto, sino por la insinuación de que su estilo reservado fuese visto como cobardía o tibieza, cuando para él el respeto se labra en silencio. El momento más incómodo se vivió en una gala benéfica donde ambos asistieron. Penn chupaba cámara con el micrófono, mientras Washington curraba entre bastidores. El contraste fue brutal y la ruptura definitiva. Ambos buscan justicia, pero cada uno ve al otro como un obstáculo para conseguirla. Número 4. Gary Oldman. Porque él es el héroe que se merece la ciudad, pero no el que necesitamos ahora, así que iremos tras él. El conflicto entre Denzel y Gary Oldman nunca llegó a ser un escándalo de portada, pero en los pasillos de Hollywood es un secreto a voces que estos dos, pese a su talento bestial, jamás lograron encontrar un punto medio para trabajar juntos. El problema raíz siempre fue el método. Washington es un soldado, riguroso, disciplinado,
y separa perfectamente al personaje del ser humano. Oldman, sin embargo, se mete tanto en el papel que a veces pierde la noción de la realidad del rodaje. En los 90, cuando ambos eran los reyes del drama, se barajó la opción de juntarlos en una película. Spoiler, no pasó de ahí. Las diferencias eran abismales. Denzel exige profesionalidad, cuidar al equipo y control emocional. El Oldman de aquella época era famoso por sus inmersiones extremas y un comportamiento errático que incluía excesos fuera del plato. Gary desaparece dentro del personaje, pero a veces también desaparece del set, recordó la directora de casting, Louise. Denzel necesita rodearse de gente que encuentre la verdad del rol sin perder el norte personal. La brecha se hizo más profunda cuando a Washington le llegaron rumores de colaboradores de confianza sobre episodios donde Oldman habría tenido conductas destructivas por problemas personales y presuntos abusos de sustancias. Más adelante, las declaraciones polémicas de Oldman sobre temas delicados solo confirmaron que no compartían los mismos valores. Para Denzel, eso bastó para cerrar la puerta. No importa cuán inmenso sea tu talento, si no hay integridad, no hay trato. Oldman fue eliminado silenciosamente de su agenda, y así, dos leyendas que podrían haber hecho historia juntos quedaron en esquinas opuestas. Número 3. Mel Gibson. La enemistad entre Denzel Washington y Mel Gibson es uno de los capítulos más espinosos y tristes de la meca del cine. Curiosamente, no empezó como odio, al revés. El choque de titanes entre Denzel Washington y Mel Gibson representa una de las fracturas más profundas y sentidas en la historia de la meca del cine. Lo más irónico es que este conflicto no germinó a partir del desprecio. De hecho, todo comenzó de una forma muy distinta. Allá por la década de los 90, Washington sentía una profunda admiración profesional por Mel Gibson. Valoraba su intensidad visceral, su innegable destreza como director y su visión artística. Pero esa percepción dio un giro radical y cambió de manera irreversible. Aquella conexión comenzó a desmoronarse paulatinamente, al mismo ritmo que Gibson se veía envuelto en una espiral de escándalos mediáticos, soltando declaraciones sumamente ofensivas y enfrentando acusaciones graves de conducta abusiva y líos judiciales. Cada incidente iba erosionando la imagen de un creador que, a juicio de Denzel, ya había rebasado todos los límites éticos. Denzel tiene tolerancia nula hacia cualquier comportamiento que degrade o humille al prójimo, aclaró el cineasta Antoine Fuqua, quien ha colaborado con Washington en numerosos largometrajes. El punto de quiebre definitivo sucedió cuando las controversias de Gibson, tan sonadas y documentadas, dejaron de ser vistas por Washington como simples errores humanos para convertirse en violaciones morales imperdonables. Para él, el respeto es un pilar fundamental que no puede desligarse del talento artístico. A diferencia de otros colegas que eligieron mirar hacia otro lado o ser tibios, Denzel adoptó una postura inquebrantable, sin ataques públicos, sin circos mediáticos. Simplemente marcó una distancia gélida, silenciosa y definitiva, cerrando la puerta a cualquier colaboración futura. No fue un acto de soberbia, sino de principios, porque Washington se niega rotundamente a compartir pantalla con alguien cuya conducta choque de forma tan frontal con sus valores sobre la dignidad de las personas y la responsabilidad profesional. La desilusión fue genuina, pues en algún momento vio grandeza en Gibson, pero cuando se pierde el respeto básico, ya no quedan cimientos para construir nada. Pasemos al segundo caso, Katherine Heigl. Aunque aquella frase de película sobre deber $200,000 pueda sonar dramática, la realidad superó la ficción. Yo me encargué de todo. La fricción entre Denzel Washington y Katherine Heigl no nació de una pelea a gritos en un rodaje. Fue un conflicto mucho más sutil y, sobre todo, generacional. Ambos coincidieron en la industria con agendas que se cruzaban. Sus interacciones, aunque breves, fueron reveladoras y para un veterano como Denzel, más que suficientes para sacar conclusiones. Washington es un estandarte de la vieja escuela. Valora la gratitud por el trabajo, la lealtad hacia los compañeros y el mantener los desacuerdos en la privacidad del camerino. Heigl, por el contrario, se erigió como el símbolo de una nueva ola de actores más impulsivos, dispuestos a destrozar públicamente los proyectos que les dan de comer y a ventilar sus quejas sin filtro. Denzel proviene de una época donde la regla de oro es que ¿apoyas a tu equipo en público y discutes en privado? Según explicó la experta en relaciones públicas, Bumblebee. Katherine representa una filosofía opuesta, donde la supuesta autenticidad individual está por encima de la diplomacia laboral. El conflicto se hizo patente cuando Heigl comenzó a lanzar críticas mordaces contra sus propios directores, guionistas y coprotagonistas ante la prensa. Esos comentarios, que corrieron como la pólvora en Hollywood,
atentaban contra las creencias más sagradas de Washington sobre el honor profesional. En los eventos del gremio, esa incompatibilidad era palpable. La estampa de Denzel, siempre solemne y correcto, chocaba con la actitud desenfadada y a veces imprudente de Heigl hacia la prensa y sus pares. No hubo necesidad de un escándalo ni de discusiones acaloradas, solo una certeza absoluta. Jamás trabajarían juntos, porque para Washington, lo que uno dice fuera del set tiene el poder de edificar o destruir una trayectoria entera. Llegamos al puesto número 1, Jared Leto. Esa supuesta intensidad le costó caro. El desencuentro entre Denzel Washington y Jared Leto va mucho más allá de estilos interpretativos. Fue un choque metodológico, filosófico y casi existencial sobre la esencia de la actuación. Coincidieron en la cinta Pequeños Secretos del año 2021. Dos titanes con talento de sobra y un mismo fin: dar vida a personajes complejos. Sin embargo, la dinámica durante ese rodaje dejó en evidencia que operaban en galaxias opuestas a la hora de crear. Washington se prepara con una precisión casi quirúrgica. Investiga, ensaya y respeta los límites, jamás perdiendo de vista la frontera entre la persona y el rol. Leto, en cambio, practica una inmersión total, viviendo dentro del papel incluso cuando las cámaras no ruedan. Y en aquella ocasión, su obsesiva encarnación de un sospechoso de homicidio se tornó perturbadora. Para entendernos, Denzel busca la verdad del personaje mediante la psicología humana, no a través de la despersonalización, como bien señaló el coach Larry Moss, quien ha entrenado a ambos por separado. Jared cree que debe anular su propia identidad para ser auténtico. Durante la filmación, Leto evitaba incluso cruzar la mirada con Denzel fuera de escena, comportándose como si realmente fuera el criminal que interpretaba. Para Washington, eso no era compromiso artístico, sino una falta de respeto al trabajo colectivo. Lo que podría haber sido una dupla legendaria se convirtió en una experiencia tensa, incómoda y distante. Denzel no necesitó decirlo en prensa. Los presentes captaron el mensaje. Cuando se apagaron los focos, también se cerraron las puertas a cualquier futuro proyecto conjunto. Para Washington, ninguna transformación artística puede justificar el caos en el ambiente laboral, y cuando un actor olvida que hay un equipo detrás, queda excluido de su círculo. Denzel Washington nunca ha necesitado alzar la voz para imponer su autoridad. Jamás ha buscado el conflicto gratuito, ni se deja arrastrar por polémicas baratas. Pero quienes lo conocen bien, saben que su silencio es a menudo más ensordecedor que cualquier discurso. En los pasillos de Hollywood, su sola presencia impone respeto. Y si algo no cuadra con su forma de entender el oficio, simplemente se marcha sin dar explicaciones. En una industria donde los egos suelen eclipsar al talento real, donde la improvisación caprichosa intenta reemplazar al compromiso serio y donde muchos olvidan que el cine es una labor de equipo, Denzel se mantiene firme como un roble. Representa otro código, una ética laboral que ya casi no se enseña, pero que él exige sin concesiones: puntualidad, respeto, preparación y humildad. Para él, cada miembro del equipo, desde el director hasta el último asistente de producción, merece la misma consideración, porque todos construyen la historia. Su inmenso legado no se sustenta únicamente en roles icónicos o estanterías llenas de premios. Lo que realmente lo distingue es su coherencia inquebrantable, la manera en que ha elegido cada proyecto, cada palabra y cada gesto público. Jamás ha sacrificado su integridad por un cheque o una oportunidad. Nunca ha justificado el maltrato en nombre del arte. Nunca ha tolerado que la fama sea una patente de corso para conductas abusivas o narcisismos desbocados. Denzel no necesita cancelar a nadie, ni tampoco guarda rencores inútiles. Simplemente observa, analiza y toma decisiones. Y cuando decide distanciarse, cuando corta ese hilo invisible que lo une a otro colega, no hay vuelta atrás. No lo hace por arrogancia, sino porque en su universo el respeto no es negociable. O se tiene o no se tiene, y una vez que se pierde para siempre. Es justamente ahí donde reside su verdadero poder, sirviendo a la vez como una cautelosa y callada lección que resuena en el ambiente.